Reciban un saludo de paz de su hermano Fernando Santana. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la propuesta evangélica del segundo domingo de la Cuaresma, que es la transfiguración de Jesús según el evangelista San Lucas. Iniciemos leyendo el texto. 8 días después de estos discursos, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se puso blanca y fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sintieron invadidos por el sueño, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando éstos se alejaron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pues no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después que llegaron estas palabras, Jesús volvió a estar solo. Los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. De todo el texto, quiero detenerme en 6 frases concretas. Primera frase. El texto inicia diciendo 8 días antes de estos discursos. Jesús lleva ya 2 años predicando. Ha revivido muertos, sacado demonios, caminado sobre el agua, calmado el mar, multiplicado el pan, pero aún así no se ve esperanza de conversión en el pueblo de Israel. Y por lo mismo Jesús decide enfrentar las fuerzas del mal entregando su vida, porque su sacrificio será más eficaz que sus palabras, y porque su milagro más convincente será la resurrección. Hacía 8 días que Pedro lo había reconocido como el Hijo de Dios, y Jesús le había hecho el primer anuncio de su pasión. Entonces es en este contexto que se da el evento de la transfiguración. 8 días después de que Pedro ha querido impedir que Jesús enfrente la muerte, y por lo que Jesús le ha dicho la frase que conocemos: Apártate de mi vista, o detrás de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios. Segunda frase. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Es bueno decir que aunque Dios no hace acepción de personas, estos 3 apóstoles tenían un lugar privilegiado en la vida de Jesús. ¿Por qué? Sencillo, porque habían alcanzado cierto nivel de fe que los preparaba para acompañar a Jesús en momentos muy puntuales. Por ejemplo, cuando revive a la hija de Jairo, el mismo Lucas nos dirá que él no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. Aquí, como acabamos de oír, en el monte Tabor, solo a ellos los lleva. Y en su agonía en el huerto de Getsemaní, aunque dice que él va con los 11,
y aunque les dice, quédense aquí orando mientras yo voy a orar, allá se lleva solo a Pedro, a Santiago y Juan. Y es sencillo, en un momento en el que el mismo Dios va a atreverse a decir a unos hombres, me muero de tristeza, o en otra traducción, siento una tristeza de muerte, solo podrían estar hombres que habían alcanzado el grado de fe de Pedro, Santiago y Juan. Tercera frase. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. Transfiguración significa cambio de forma. La transfiguración quiere confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, o lo que es lo mismo, Dios hecho hombre, que ha venido a dar su vida por nosotros, que aunque se verá indefenso, débil y solo, tiene poder para resucitar, porque el Padre está con él. Que del mismo modo que él morirá y resucitará, nosotros también lo haremos por él. Y que la transfiguración es un anticipo de la gloria de Dios. Cuarta frase. Moisés y Elías hablaban con él de su muerte. En la transfiguración, Jesús recibe la certeza de que su muerte se cumplirá dentro de poco. Recordemos que los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento eran Moisés, que representa la ley, y Elías, quien representa a los profetas. Entonces es como si el Padre quisiera decirle a los discípulos y al mundo entero, hasta ahora he hablado a través de ellos, Moisés y Elías, pero a partir de hoy es a mi Hijo a quien deben escuchar. Quinta frase. Pero de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Recordemos que al principio de su misión, al ser bautizado, también se oyó una voz diciendo cosas semejantes, pero allí tenían un sentido distinto. Miremoslo y hagamos la comparación. En el bautismo Jesús va a iniciar su misión, que estará llena de milagros, de la presencia del poder de Dios, y por eso lo que se escucha es, según San Marco y San Lucas, tú eres mi Hijo amado. Tú, escúchenlo bien, tú. La voz se dirige entonces a Jesús, como significando que estará con él siempre y que lo apoyará en todo. Pero ahora, en el contexto de la transfiguración, la voz no dice tú eres mi hijo, sino este es mi hijo, el elegido, y por lo mismo la voz se dirige a los discípulos que no deben dudar de que Él es Dios, aunque lo vayan a haber hecho pedazos en la cruz. Sexta y última frase. Después de estas palabras, Jesús volvió a quedar solo. Como solo se sentirá cuando los discípulos lo abandonen, cuando Pedro y Judas lo traicionen, y cuando en su condición humana, como todo judío amante de la ley, rezará con el Salmo 22 en medio de su dolor y soledad, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué conclusiones podemos entonces sacar de la transfiguración de Jesús para nuestra vida? Que Jesús esté deseando encontrar amigos íntimos en los que confiar, que lo acompañen en sus momentos de tristeza por los pecados del mundo.
Que Jesús desea que en medio de los afanes de este mundo saquemos tiempo para estar con Él, para hablarle y hablarnos. Que de esas horas que invertimos en cosas sin importancia, saquemos ratos para conocerlo, alabarlo y darle gracias por ese gran sacrificio de amor que ha hecho por nosotros. Que debemos aprender a diferenciar entre tantas voces que hoy nos hablan, cuál es la suya, porque es la única que debemos escuchar y obedecer. Que hay experiencias de fe que no se deben compartir con nadie, porque solo quien las puede comprender, asimilar o acoger es quien las vive. Que Jesús obviamente desea transfigurarnos, transformarnos en esos amigos suyos que irradien su gloria, convencidos de que en la simplicidad de cualquier ser humano se esconde un maravilloso Hijo de Dios que puede hacer un gran aporte a este mundo. Que nos detengamos a pensar cuáles de nuestras actitudes no son de su agrado, para que su Espíritu nos transforme conforme a su imagen y semejanza. Que cambiemos la forma de pensar para cambiar la manera de mirar, de hablar y de actuar. Que la vida de fe tendrá muchos momentos de abandono, tristeza, dolor, y que a pesar de eso, Dios no nos deja solos, y que el sacrificio y la muerte es el único camino para llegar a la resurrección. Que esta reflexión le sea de bendición.